Bueno, este martes se espera que sea discutido y votado en la sala del Senado el proyecto de agenda corta antidelincuencia con el que, entre otros, se permitiría el control preventivo de identidad por parte de las policías. Queremos conversar más acerca de este y también otros temas. Para eso nos acompaña aquí en CNN Chile el senador independiente pro DCI, presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya. Senador, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Independiente pro DC, está bien decirlo así. Independiente participando en el comité DC. Perfecto. Senador, bueno, se viene el tema de la agenda corta que quedó pendiente, digamos, para marzo, en enero pasado, pero este tema del control de identidad es un tema que ni siquiera está zanjado dentro de la nueva mayoría. Hay diputados, senadores que están en contra. ¿Cómo se va a zanjar este tema cuando este punto, que es bien central dentro de lo que es la agenda corta, está en duda? A ver, lo primero es decir lo siguiente, que el texto de control de identidad preventivo que aprobó la Cámara de Diputados no es el mismo que aprobó la Comisión de Constitución del Senado. De hecho, se hicieron una serie de correcciones que hoy día hacen que sea una atribución de las policías, pero bastante más limitada. Por ejemplo, hoy día se establece que el control de identidad preventivo solamente se podrá realizar a los mayores de 14 años en los lugares de libre acceso al público o en la vía pública, cosa que la Cámara de Diputados no contemplaba porque se podía controlar identidad a cualquier persona independiente en ciudad y en cualquier lugar, incluso en su domicilio particular. ¿Y se puede pedir control de identidad a un menor de edad? Se va a poder pedir el control de identidad a un menor entre los 18 y 14 años. Si hay duda, si una persona es menor de edad, siempre se le va a tratar como menor de edad. Si se trata de un menor de 14 años, no es posible el control de identidad porque la ley expresamente ha señalado que el rango de edad será entre los 14 y los 18 años. Ahora, ¿cuáles otras fueron las indicaciones que salieron de la Comisión del Senado que, según lo que usted nos cuenta, estarían perfeccionando en ese sentido esta ley corta? Lo primero es decir que en el caso del control de identidad se limita a aquellas personas que pueden ser sujetos de control de identidad en el rango etario, no pueden ser los menores de 14 años. En segundo lugar, se establecen los lugares donde la policía lo puede realizar, que solamente serán los lugares de libre acceso al público o la vía pública. En tercer lugar, Carabineros va a tener que dar, o la Policía de Investigaciones, toda la facilidad a aquella persona que se le va a controlar la identidad, ojalá a través de medios tecnológicos en el mismo lugar en que está. Por ejemplo, si una persona está a una cuadra de su casa y no tiene los documentos, Carabineros tendrá que dar las facilidades para que esa persona recoja sus documentos. ¿Y Carabineros puede hacer todas esas cosas? Porque en el papel aparece muy lógico, pero en la práctica, cuando Carabineros tiene una carga de trabajo que todos conocemos y que está básicamente en funciones, por ejemplo, en una protesta, es bien difícil que lo pueda esperar o lo pueda acompañar a buscar a un menor o a una persona el carnet de identidad. Y que justamente lo que se estableció como contrapartida es que en el caso de que Carabinero no cumpla con la normativa impuesta o abuse de esta atribución, se establece en primer lugar que hay una falta administrativa por parte del funcionario y eventualmente la comisión de un delito que puede ser la detención ilegal o apremio ilegítimo dependiendo de la situación que ocurra. Ahora, en el caso de las protestas efectivamente son casos más extremos y por eso la ley establece ciertos criterios. Si una persona no puede comprobar su identidad en el instante que Carabineros se lo pide y tiene que ser trasladada a la unidad policial, se establecieron ciertos derechos. Por ejemplo, esta persona va a poder hacer una llamada telefónica a cualquier persona señalándole que está en una unidad policial. En segundo lugar, no puede ser pasado un calabozo, no puede ser puesta en contacto con personas que se encuentren detenidas. En tercer lugar, se establece una limitación de tiempo respecto de cuánto dura el procedimiento. Y asimismo goza de todos los derechos que le permite la Constitución y la ley a esta persona, porque en ningún caso esa persona se encuentra detenida. Pero eso se parece mucho a la detención por sospecha. Es que no hay detención por sospecha porque lo que se le está diciendo a una persona... Pero se le lleva básicamente en una unidad policial hasta un centro que es una comisaría, se le priva de su libertad, se le deja hacer una llamada, entiendo que eso es un derecho, y básicamente ocurre todo lo mismo hasta que pueda comprobar su identidad. Pero con una diferencia, que esa persona es llevada a la unidad policial solamente si no se puede comprobar su identidad al momento que es requerido por Carabineros, y para esto se señaló expresamente en la ley que son documentos válidos el carnet de identidad, la licencia de conducir, el pasaporte e incluso en el caso de los menores entre 14 y 18 años, el pase escolar. Ahora, Carabineros viéndose en esta disyuntiva y que si no cumple la ley puede ser castigado, incluso Carabineros, ¿aplicará esta norma? Es que bueno, esa es la pregunta que hay que hacer porque justamente uno tiene que tener presente que hoy día el Código Procesal Penal en su artículo 85 establece lo que se llama el control de identidad respecto de cuando existe delito y se establecen una serie de hipótesis. En esos casos, por ejemplo, no se establece expresamente si Carabineros comete un abuso que hay una sanción administrativa. Entonces la pregunta natural y obvia que ocurre y que se le ha hecho a los policías es ¿cómo van a usar esta facultad? Nosotros creemos que esta limitación que se le ha puesto en el caso de los abusos que cometa la policía y que constituye una falta administrativa va a llevar a que Carabineros actúe con muy buen criterio.
déjame contarte, Matilde, que el año pasado, según cifras que entrega el Poder Judicial y la propia policía, se hicieron en Chile aproximadamente 1.800.000 controles de identidad en todo el país. De esos controles de identidad, el porcentaje que pasó a detención solamente fue declarado ilegal menos del 2%. Es decir, de personas que fueron mal detenidas, que es una cifra bastante inferior respecto a la gran labor policial que se hizo en esta materia. Entonces, eso demuestra que además Carabineros, la facultad que hoy día tiene en el Código Procesal Penal, la ha utilizado bien. Los propios tribunales, menos del 2% declararon ilegales las detenciones. Pero también el informe de derechos humanos dice que si en Chile se violan los derechos humanos, se violan precisamente por parte de las policías y de gendarmería. Es que, bueno, justamente son los organismos que le corresponde aplicar la ley, son los únicos que tienen el imperio del derecho para aplicar la fuerza, que pueden llevar detenidas a las personas. Pero yo me quedo con las estadísticas que tenemos, porque efectivamente uno podrá decir, siempre podremos encontrar un caso donde hubo violación de los derechos humanos, y en esa línea actúan los tribunales de justicia. Hemos visto que han habido querellas, denuncias, se han destituido funcionarios policiales y de gendarmería cuando han habido violaciones de los derechos humanos. Pero lo que ha ocurrido hoy día es que de los controles de identidad que hace Carabineros, 1.800.000 el año 2015, menos del 2% fue declarada como actuación ilegal de la policía, y muchas de ellas por razones meramente formales, porque a alguna persona no se le leyó su derecho oportunamente. Entonces estamos hablando de que esta atribución que hoy día Carabineros la usa y que la usó el año pasado con 1.800.000 personas, menos del 2% fue declarada ilegal. Entonces eso habla que también la policía hoy día tiene un criterio respecto de cómo se usa esta atribución policial. Y en el nuevo control de identidad además viene el agravante que se establece expresamente que hay una sanción administrativa al funcionario policial que hace abuso de esta actuación. Senador, bueno, esos fueron los temas pendientes que quedaron del periodo legislativo anterior, y luego que cuando volvió la presidenta y retomó sus funciones, puso mayor, digamos, interés en que se despacharan rápido. El tema de la agenda corta, el tema de la reforma laboral y la despenalización del aborto. Con estas tres reformas y proyectos de ley en carpeta, ¿cómo va a ir la ley, la agenda corta dentro de estas prioridades? Bueno, la agenda corta la despachó la Comisión de Constitución, la sala del Senado debiera votarla probablemente mañana martes, y la discusión continúa el miércoles, porque la agenda corta no se agota solamente en el control de identidad preventivo, sino que además hay una serie de instrumentos que hoy día se le están entregando a la policía y al Ministerio Público para mejorar la persecución penal. Nosotros esperamos que el Senado la despache más tardar el día miércoles, la Cámara de Diputados probablemente va a rechazar algunos aspectos del Senado y tengamos durante abril comisión mixta, salvo que se apruebe íntegramente el texto del Senado los primeros días de abril por la Cámara. ¿Y usted cree que el tema del control de identidad va a ser el tema por el que se va a ir a comisión mixta? Yo creo que probablemente el control de identidad preventiva va a ser el tema que lleve a mixta la agenda corta, además de algunas otras modificaciones que se hicieron en la Comisión de Constitución del Senado, que son más bien normas de carácter procesal. Muy bien, ese es con respecto solo a la agenda corta antidelincuencia, pero también tenemos otro proyecto en carpeta que ha sido ampliamente debatido, sobre todo durante este fin de semana, que es la despenalización del aborto, que ya salió de la Cámara, pasa al Senado, aterriza, tiene que pasar por 3 comisiones. Quería preguntarle, usted es presidente de la Comisión de Constitución, ¿parte en la Comisión de Constitución o parte en Salud? ¿Cuál va a ser el trámite que va a seguir? Yo tiendo a pensar que va a empezar por la Comisión de Salud y después va a venir a la Comisión de Constitución para ver los aspectos más legales del proyecto, especialmente respecto a la tercera causal de violación, que es la que ha generado mayor discusión en la Cámara de Diputados. ¿Va a haber una urgencia por parte del gobierno, de acuerdo a lo que usted tenga entendido? Por lo menos lo que le hemos escuchado a la ministra Carmen Castillo es que el gobierno lo que tiene interés es que este proyecto no se eternice la discusión en el Senado. Yo en lo personal espero que tengamos una discusión del orden de los 6 a 9 meses como trámite en las 3 comisiones y la sala del Senado, y yo entiendo que el gobierno, según se ha señalado, probablemente le va a colocar urgencia para que tenga prioridad para ser visto en otros proyectos, sobre todo teniendo presente que la Comisión de Constitución es una comisión que tiene una alta carga de trabajo, y si el gobierno no prioriza proyectos es bastante difícil que nosotros los podamos colocar en tabla. Perdón, pero la urgencia la podría poner esta semana. Podría ponerla seguramente esta semana, porque probablemente en la cuenta de mañana del Senado se llegue el oficio de la Cámara diciendo que se ha aprobado este proyecto y que tiene que verlo la Comisión de Salud. Senador, como independiente pero pro democracia cristiana, ocupando el cupo de la democracia cristiana, ¿qué le parecieron las palabras del ministro del Interior, Jorge Burgos, respecto a que si él efectivamente fuera parlamentario, también tendría dudas respecto a la tercera causal de la despenalización del aborto? Yo creo que las palabras del ministro Burgos son palabras legítimas, es la opinión que puede tener cualquier chileno respecto a un proyecto tan complejo y que ha sido tan debatido por la sociedad chilena en orden a cómo se aprueba o se despenaliza el aborto en Chile. Ahora, lo que ¿Pero uno entendería, es cualquier chileno el ministro Burgos? Es que a eso quiero ir. Lo que uno esperaría es que en un gobierno que ha tomado una decisión y que dentro del programa de gobierno ha señalado
que va a apoyar el aborto despenalizándolo en 3 causales, el gobierno en esto tuviera una sola voz y no que tuviera voces disidentes, con independencia que puede ser muy legítima la opinión personal que tenga el ministro Burgos. Y dentro de lo que es ser parte del gobierno, ¿no existe también el derecho a tener libertad de conciencia frente a algunos temas? Es que obviamente, sobre todo en un tema como el aborto, donde principalmente se cruzan temas de carácter moral, religioso, filosófico, podrá haber objeción de conciencia, pero lo que uno espera es que en un gobierno en estos sectores más bien monolíticamente respecto de qué es lo que se dice y qué es lo que se le transmite a la opinión pública y a la coalición, pues si no aparece un contrasentido que la propia Presidenta de la República apoya este proyecto, señala las complejidades y las virtudes que tiene y aparece su ministro del Interior criticando parte del proyecto. Ahora, senador, y respecto a lo que corresponde a su propia comisión, la Comisión de Constitución, siempre se está debatiendo respecto a este punto los derechos del que está por nacer. Y es un tema de debate ampliamente discutido en que básicamente no se ha llegado muchas veces a consenso. Pero la mayor parte de los países del planeta tienen una legislación que permite el aborto o por lo menos no lo penaliza. A su juicio, el que no ha nacido, ¿es sujeto de derechos? Lo que pasa es que tenemos una discusión filosófica desde qué minuto comienza la vida. Yo en lo personal creo que la persona que no ha nacido es sujeto de derechos y en esto la discusión del aborto, lo que yo he dicho en lo personal, estamos dispuestos a escuchar todo tipo de argumentos porque acá también hay que entender que uno puede tener una concepción filosófica o religiosa de la vida, pero no por eso tengo por qué imponer mi concepción a alguien que no la tiene. Y por eso esperamos que el debate en el Senado sea de una altura de miras que efectivamente permite escuchar todas las posiciones y podamos discutir este tema con la serenidad y tranquilidad que se merece, pero tampoco lo eternicemos en el tiempo. ¿Usted personalmente apoya en las 3 causales el proyecto? Yo tengo mis dudas con 2 causales, que es la inviabilidad fetal y con la causal de la violación, sobre todo en la tercera causal por la forma en cómo quedó redactada en el caso de la Cámara de Diputados. Pero lo principal es que si efectivamente ha existido una supuesta violación, lo lógico es que esa violación sea denunciada a los tribunales de justicia. Entonces, por eso va a ser motivo de discusión en la Comisión de Constitución. Tiempos para esta, digamos, ya promulgación de ley, porque básicamente se pensaba que podía estar antes del 21 de mayo, lo más optimista. Eso no va a ocurrir. Yo veo bastante difícil que sea antes del 21 de mayo. Mi impresión es que el Senado va a ser un tiempo de 6 a 9 meses aproximadamente. Senador Pedro Araya, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación.